definiste operación binaria, ya me dijiste lo que es que sea asociativa. Y yo lo que voy a ver ahora es este teorema. Nos dice, si ustedes tienen asterisco una operación binaria asociativa, ¿sí? O sea, aquí ya estamos tomando una asociativa en un conjunto G, entonces la expresión, ¿sí? Que sería A1, A2, así hasta AN, está bien definida. ¿Y a qué se refiere con que está bien definida? Es decir, que no depende del orden de los paréntesis y nos da el mismo elemento. Bueno, a ver, voy a tratar de entender esto un poco más, ¿no? Por ejemplo, imaginen que están con G y tienen 4 elementos, A1, A2, A3, A4, ¿ok? Entonces, dices, bueno, todos estos están en G y, por ejemplo, yo podría operar A1 con A2. Este me da un elemento en G. Entonces, así, yo podría operarlo después con A3, ajá, y pues este vuelve a ser un elemento en G, entonces podría volver a operarlo con A4, ¿ok? Entonces yo sé, al menos, que como la operación es binaria, pues este es un elemento en G. Ok, ahora vamos a ir a otro escenario, ¿no? Yo podría operar A1 con A2, este es un elemento en G. Yo podría operar A3 con A4, este es otro elemento en G. Entonces ya tengo dos elementos en G, entonces podría operarlos también. ¿Ok? Y este vuelve a ser un elemento en G. Lo que nos dice este teorema, la fuerza que tiene este teorema, es que no importando cómo lo hagas, o sea, no importando cómo empiezas a operar, estos dos elementos van a ser el mismo en G. Ajá. Es decir, no importa cómo me acomodes los paréntesis, van a describir al mismo elemento. Ajá. Y como describen al mismo elemento sin poner paréntesis, pues sin fijarte mucho en cómo poner los paréntesis, pues mejor en lugar de poner paréntesis, pues describe a estos dos elementos de esta manera. O sea, usa esta notación que sea A1, A2, A3, A4. ¿Sí? Sí queda claro qué es lo que nos dice este teorema, que ustedes pueden operar eh, escribiendo los paréntesis como ustedes quisieran y les va a dar siempre el mismo elemento. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo lo hace? Primero lo hace por inducción. ¿Inducción sobre quién? Sobre la cantidad de elementos que van a operar, o sea, sobre n. Entonces van a hacer inducción sobre n y aquí con n mayor o igual que 3. ¿Por qué n mayor o igual que 3? Porque, pues, por ejemplo, si solo tomaran dos elementos, A1 y A2, así, pues aquí no hay como que mucho que hacer, ¿no? Porque, pues esto siempre es cierto, ¿no? O sea, la idea de que sea mayor o igual que 3 es porque tú puedas acomodar los paréntesis y ver que en efecto, no importando cómo acomodes los paréntesis, te va a dar el mismo elemento. Pero en el caso, cuando n es igual a 2, pues no hay ni siquiera paréntesis por acomodar, ¿no? Se da de manera inmediata, ¿por qué? Porque la operación está bien definida. Entonces, por eso empieza con n mayor o igual que 3. Ok, ahora, ¿por qué para el caso n igual a 3 es cierto? Para n igual a 3 es cierto, ya que la operación asterisco es asociativa. Sí, esto lo sabemos por hipótesis. Entonces, en el caso n igual a 3 no hay que hacer nada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que n es mayor que 3, estricto, ¿sale? Vamos a suponer que n es mayor que 3, estricto, ¿no? Y lo que dices es que, bueno, consideremos dos elecciones posibles, ¿sí? O sea, dos acomodos de paréntesis.
y en esta expresión A1 asterisco A2 así hasta AN. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imaginen que ustedes acomodaron de esta forma A1 asterisco así hasta asterisco un AI, ajá, y después hicieron asterisco AI más 1 asterisco asterisco AN. ¿Ok? Ese es como su primer acomodo en paréntesis. Y dices, bueno, por otra parte yo voy a tomar otro acomodo, ¿sí? Y voy a escribir A1 asterisco asterisco hasta un AJ, ¿sí? Aquí puedo tomar un índice J, luego asterisco AJ más 1, que sería el siguiente, hasta que termino con AN. ¿Ok? Sí, tanto I como J pues son menores que N. Ok, o sea, sí realmente estoy partiéndolo bien, ¿no? Si llegan a tocar N, pues no le hice nada, ¿no? O sea, realmente tomé toda la expresión. Ok. Y bueno, como esto pasa, vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, pues que uno de los índices fue menor, ¿no? O sea, que I fue menor que J. Lo que hacemos después es que vamos a acomodar en factores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense que tanto el factor que tiene aquí X, o sea, lo que hay aquí ya son menos de n elementos. Lo que hay acá ya son menos de n elementos, de igual forma con la descomposición en Y. Entonces tiene menos de n elementos en cada factor que aparece. Entonces dentro de eso pues yo puedo volver a acomodar porque tengo hipótesis de inducción. Entonces, si suponemos esto por hipótesis de inducción, yo puedo reacomodar de esta forma. Sería X igual a A1 asterisco hasta AI, luego asterisco, aquí tenía que poner desde AI más 1 hasta AN, pero I es más chico que J, entonces lo que voy a hacer es que voy a escribirlo primero así hasta que tope con AJ y después aquí tendré que poner AJ más 1 y me sigo hasta AN. ¿Ok? ¿Sí? Eso lo puedo hacer porque la expresión que les puse acá tiene n elementos, ¿no? Tiene menos de n elementos. Entonces, como tiene menos de n elementos, utilizo hipótesis de inducción, es decir, puedo acomodar los paréntesis como yo quiera. Entonces yo los acomodo así, o sea, por aquí va a aparecer el AJ y el AJ más 1, entonces lo acomodo de esta manera. Entonces, de igual forma, voy a hacer un acomodo en Y. Entonces en Y yo empiezo con A1 y me sigo hasta AI, ¿ok? Y aquí voy a poner AI más 1 y me sigo hasta AJ, ¿sí? Recuerden que el Y, el primer factor, terminaba hasta AJ. Entonces este primer factor, que es el que aparece aquí en rojo, ¿sí? Lo voy a partir, o sea que ahí me aparezca la I en medio. Ese es el acomodo que hago. Y lo puedo hacer por hipótesis de inducción, porque tengo menos de n elementos en ese primer factor. Ok, entonces ya que hice este acomodo, aquí me faltaría, ¿no? Me faltaría poner AJ más 1, así, hasta AN. Muy bien. Entonces, lo siguiente que hacen en la prueba es que van a ponerle nombre. A este primer pedacito le va a poner como nombre a este segundo le pone como nombre B y a este tercero le pone como nombre C. ¿Ok? Y bueno, si se dan cuenta, pues aquí está A, aquí está B y aquí va a estar C. Entonces, a ver, ya renombrándolos, ¿cómo nos está quedando realmente X y Y? Pues X nos estaría quedando A, asterisco, B, asterisco, C. Y Y me estaría quedando A, asterisco, B, asterisco, C. ¿Ok? Pero aquí, fíjense, ya tenemos A, B, C, los vemos de manera general en nuestro conjunto y estamos operando de esta forma. Nosotros sabemos que, de nuevo, aquí la operación es asociativa. Entonces, como es asociativa, ¿qué podemos concluir? Pues que X es igual a Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos?
nosotros consideramos X y Y como está aquí está X, aquí está Y, y lo que hicimos fue asignar paréntesis, ¿sí? De acuerdo a la asignación, pues estamos diciendo, pues tienes que operar así y después tienes que operar así, ¿no? Entonces, al momento de asignar paréntesis, a lo que llegamos es que esa asignación utilizamos hipótesis de inducción para verlo de esta forma, ya como 3 elementos. Ajá. Y ya como estamos viendo una operación con 3 elementos que están acomodados así, ahí usamos que la operación es asociativa. Entonces regresamos como que al paso 3, ¿no? Al paso en el que tenemos 3 elementos, y justo eso nos permite concluir que los elementos son iguales. ¿Ok? Como dice su compañero, es que ¿por qué empezaste haciendo esto? O sea, ¿por qué solo acomodaste como que 2 factores, X y Y? Fíjense que si digas, bueno, tú me dices que puedo poner los paréntesis como yo quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me hubieran dicho, bueno, que X lo partieras así como aquí un paréntesis, aquí otro paréntesis, aquí otro paréntesis. Digamos que lo acomodamos así, ¿no? Realmente ese acomodo pues lo puedes ver como un acomodo de 2, ¿no? O sea, aquí podrías usar hipótesis de nuevo de inducción para hacer primero este acomodo, o sea, estos dos que aparecen aquí, acomódalos como en uno. Y después haces asterisco con el otro, ¿no? Entonces, de cierta forma estamos regresando siempre a este caso, en el que solo tienes que acomodar en 2 factores. Por eso, la prueba empieza así, o sea, acomoda en 2 factores y haz la prueba. Es más que suficiente hacerlo para 2 factores. Sí, porque cualquier otro acomodo pues se reduce a hacer un cambio o un acomodo de 2 factores. Ok, espero que esto les ayude y no sea como que tan enredado, ¿no? La verdad es que el resultado es mucho más interesante más que ver la prueba. Sí, la prueba es un poco técnica. Entonces quédense mejor con lo que nos dice este resultado, que nos dice, si tú tienes una operación binaria asociativa, tú puedes operar en elementos como tú quieras, o sea, respetando ese orden, A1, A2, así hasta AN, y te va a dar el mismo elemento. No importa cómo operes, si primero operas A1 con A2 y después con todo lo demás, o primero operas los primeros N-1 y después con AN, no importa, te va a dar el mismo elemento. Entonces quédense con este teorema.